por qué es posible hacer digestión sin necesidad de pensar en ello, o por qué hay veces que las emociones como los nervios y angustias se sienten en el estómago. Científicos de varios países del mundo han logrado descubrir que estos fenómenos ocurren como consecuencia de lo que los especialistas llaman segundo cerebro. Realmente es una red neuronal que recubre el intestino y que técnicamente recibe el nombre de sistema nervioso entérico. Diversos estudios realizados en los últimos años y analizados en un artículo publicado recientemente en la revista Scientific American dan a conocer los diferentes resultados obtenidos hasta el momento, revelando que ese segundo cerebro hace mucho más que controlar la digestión de alimentos. Además de abrir una nueva rama de investigación conocida como la neurogastroenterología, los estudios alrededor del segundo cerebro han permitido conocer a fondo cómo la red neuronal entérica que recubre las vísceras del organismo humano es la encargada de que las funciones digestivas mantengan un funcionamiento coordinado e integrado. Además, recientes estudios también han demostrado que este segundo cerebro juega un papel determinante a la hora de controlar el estado de ánimo del ser humano, al estar conectado con el cerebro situado en el interior del cráneo. Para algunos expertos en el funcionamiento del segundo cerebro, la unión de este con el cerebro principal hacen que los medicamentos contra la depresión conocidos como selectivos de la recaptación de la serotonina, que aumentan el nivel de esta hormona en el organismo, tiendan a tener efectos en el sistema gastrointestinal. Los científicos alrededor del mundo están descubriendo cómo la serotonina, que se encuentra en un 95% en el tracto intestinal del organismo, podría jugar un papel en la aparición de ciertas enfermedades, por lo que varios estudios realizados en torno al segundo cerebro le han vinculado el desarrollo de ciertas enfermedades, entre las cuales posiblemente estarían la osteoporosis y el autismo. Otra serie de investigaciones actuales, realizadas por diversos grupos de científicos, tratan de establecer cómo el segundo cerebro interviene en la respuesta inmune del organismo, pues según afirman los investigadores, el 70% del sistema inmunológico del ser humano se centra en el intestino para expulsar y matar a sus invasores. Sin embargo, los expertos aseguran que es importante aclarar que a pesar de la gran repercusión que esta red neuronal tiene en diferentes funciones del organismo, la generación de pensamiento consciente y la capacidad de decisión no hacen parte de los procesos en los cuales interviene el segundo cerebro. Los expertos están en ciencia, salud y tecnología. Hoy nos acompaña además un experto que queremos mucho en esta casa. Él es gastroenterólogo, Fabián Mura, es pionero en Latinoamérica en cirugías endoscópicas y director del Mura Center de Latinoamérica. Doctor, muy buenos días. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hace rato que no nos venía a visitar. Sí, estoy muy contento de estar acá nuevamente. Se la pasa de viaje ahora el doctor. Claro que este principio de año me dice que no tanto, pero el año pasado fue Londres, Japón, Sí, bueno, en fin. sí. Vamos a empezar el próximo mes a ir a los Estados Unidos y Europa. Me alegra. A cursos, capacitaciones, a dictar conferencias, doctor, ¿a qué? Ambas cosas. Vamos a entrenar médicos en Estados Unidos y en Europa, y también recibimos aquí en Bogotá médicos que quieren entrenarse en endoscopia avanzada. Bueno, fantástico. Vamos a explicarle entonces, o más bien, el experto va a explicarle a todos los televidentes qué es el sistema nervioso entérico y por qué se le llama segundo cerebro. Quiero esta primera pregunta, ¿por qué? Cuando nosotros hemos hablado del cerebro, algunas veces las personas nos preguntan si es que nosotros tenemos dos cerebros, pero se pierden un poquito y piensan que son acá en la cabeza, que el cerebro está dividido en dos, y es el momento de definirles o de explicarles cómo es que se dice bien el asunto del cerebro aquí y el cerebro de abajo. Adelante. El cerebro principal es el que está dentro del cráneo. Es el que tiene que ver con todas las funciones cognitivas, es decir, el pensamiento, las emociones, la política, etcétera. Las sensaciones, exacto. Las sensaciones. Hay otro sistema que es conocido como el segundo cerebro, que se encuentra en todo el revestimiento del tracto gastrointestinal, que es de cierta manera autónomo, es decir, que funciona independiente del cerebro en varias cosas. La primera de ellas es que se mueve autónomamente, es decir, que no necesita ninguna otra ayuda. La segunda es que produce secreciones importantes para la digestión. Sin eso no podríamos digerir nuestros alimentos. Y lo otro es que se interrelaciona el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon de una manera muy especial, de manera que son independientes del cerebro que está dentro de nuestra cabeza.
Bueno, muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico tiene que ver con respuestas reflejas de nuestro organismo, por ejemplo, al consumir alimentos. La digestión, la maceración, la mezcla, la absorción de nuestros alimentos es enteramente a cargo del sistema nervioso entérico y no tiene nada que ver con el sistema nervioso central. Increíble. ¿Es cierto que algunas de nuestras emociones podrían estar relacionadas con el sistema intestinal? Por supuesto. Aparte de que el sistema nervioso entérico es autónomo, tiene de cierta manera también una regulación por parte del cerebro. Por ejemplo, hay un sistema que viene del cerebro y se conecta con el sistema nervioso entérico que se llama el sistema nervioso simpático y parasimpático. Este es, digámoslo así, el puente que hay entre el sistema nervioso central y el entérico, razón por la cual emociones, nuestro olfato, nuestros órganos visuales, es decir, lo que nos entra a través de los ojos, se refleja en nuestro sistema nervioso entérico. Claro, claro, y si uno se pone como a pensar y a ir ejemplos muy puntuales o muy sencillos de la vida cotidiana, es cierto, cuando uno ve algo que le gusta mucho lo siente y lo refleja inmediatamente en el estómago. Por supuesto, y lo otro que es el reflejo, cuando una persona no ha almorzado y ve un plato de una sopa o un plato rico o delicioso para sus ojos, inmediatamente el sistema nervioso entérico es activado vía el sistema nervioso central y se producen jugos gástricos dentro del estómago y por eso es que hay un vacío en el estómago cuando una persona ve un alimento y una comida. Pensaba yo que eso era relacionado directamente con el cerebro de acá, con este gran cerebro, pero muy interesante saber eso. También nos acompaña un colega suyo, doctor Max J. Smolson, profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en México DF precisamente. Muy buenos días, doctor. Buenos días para ti, Mónica, y gracias por invitarme a tu programa. Doctor, ¿qué función cumple el sistema nervioso entérico entonces? El sistema nervioso entérico es simplemente un grupo de neuronas que se encuentran localizadas en el tubo digestivo y su función básicamente es desde la trituración y la mezcla de los alimentos que consumimos hasta la motilidad que ocurre de este contenido por todo el tubo digestivo hasta que finalmente son excretados como materia fecal. ¿Y cuál es la diferencia entre el sistema nervioso entérico y el central? El sistema nervioso central está constituido básicamente por nuestro cerebro y es la parte que nos permite a nosotros comunicarnos con el medio y que nos permite a nosotros pensar, mientras que el sistema nervioso entérico básicamente se dedica a la función, como yo te decía previamente, de mezclar los alimentos, ayudar a la digestión, a la absorción de los alimentos. Claro, hay una comunicación continua entre el cerebro y el intestino, que es lo que ha llevado a mucha investigación últimamente, y quizás ciertos estados emocionales que ocurren en el cerebro pueden tener una influencia sobre lo que ocurre con el sistema nervioso entérico, y por eso a veces podemos tener ciertas sensaciones en el abdomen que están relacionadas con el estrés. Otra de las grandes diferencias es que el sistema nervioso central y el cerebro básicamente tiene aproximadamente unos 100 billones de neuronas, mientras que el sistema nervioso entérico tiene aproximadamente nada más 100 millones de neuronas. Por otra parte, el sistema nervioso central es prácticamente autónomo, es decir, funciona por sí mismo, mientras que el sistema nervioso entérico se considera casi autónomo, porque si bien puede funcionar por sí mismo, sí recibe una gran influencia de lo que es el cerebro. Bueno, muy bien, doctores, no se me muevan, ya regresamos, es hora de hacer una pequeña pausa, no se desconecten de Ciencia, Salud y Tecnología. Al regresar, el sistema nervioso entérico, su importancia y composición. Antes de eso, aquí está el primer interrogante del día. No se muevan de Ciencia, Salud y Tecnología. ¿Quién describió el segundo cerebro? Ya regresamos con la respuesta. Estamos presentando CST por NT.